Muy buenas tardes, sean bienvenidos al podcast en donde hablaremos acerca del origen de las especies, este libro tan conocido, postulado por Charles Darwin. Y bueno, en el desglose de los 14 capítulos que el libro abarca, iremos paso a paso, capítulo por capítulo, hablando acerca de lo más relevante que constituye de cada uno, y pues de esta forma empaparnos de conocimiento y de lo que Charles Darwin pues postula. Y bueno, esto nos da un panorama más general de qué es lo que nos habla en el libro. Y bueno, en el desglose de estos 14 capítulos, partiendo desde el primero, corresponde a la variación en el estado doméstico. Esto quiere decir que en una misma especie se van a encontrar características muy diversas de cada animal. Por ejemplo, pensemos en un gato. Un gato que ha sido criado desde su nacimiento de forma selectiva por el ser humano. Eso ya pues principalmente es un hecho, ¿no? Que el ser humano siempre tiende hacia la perfección, y esto quiere decir que desde su domesticación de ese animal, pues el ser humano va a elegir el que para él o para ese grupo de personas considere como que el que tiene características físicas, incluso cognitivas, más avanzadas que otros, ¿no? Entonces, no quiero decirlo así, pero pues el ser humano se va por el más bonito, por el más fuerte tal vez, o por el que le resulte un poco más útil. Entonces, esta selección artificial pues ya nace desde la elección de cada persona por un animal. Pero bueno, pensemos en un perro o en un gato. Un gato que ha sido criado de forma doméstica va a tener características muy diversas con respecto a uno que tiene una crianza de forma salvaje, de forma silvestre. Y esto quiere decir que van a tener características diversas, refiriéndome principalmente al uso y desuso de órganos o de algunos rasgos físicos del mismo animal. Por ejemplo, las garras de los animales, pues de los gatos en este caso, pues es su mecanismo de defensa que desde una parte evolutiva ha sido así. Entonces, un gato doméstico, pues muy pocas veces utiliza su mecanismo de defensa, pues para conseguir alimento. Eh, Esto quiere decir que, pues el doméstico tiene recursos, a veces incluso ilimitados, que le permiten, pues simplemente alimentarse y cumplir eh, o sea, satisfacerse de forma personal y ya. Mientras que en el estado salvaje, pues claro, lucha con esa constante jornada en donde tiene que interactuar con otros animales por la lucha por sobrevivir y por la lucha por el alimento o por aprovechar los recursos que tiene, ¿no? Entonces, seguramente el gato que ha sido de forma silvestre, pues utilice más sus garras, algunas partes de su cuerpo, pues para su defensa y pues para conseguir alimento. Entonces, la misma naturaleza también lo puede determinar así. Pero en el caso específico de la domesticación de los animales, se da este proceso de forma más abrupta. Si comparamos eh, dos especies del mismo género, seguramente van a presentar variaciones, y es por esto que les explico, pues del uso y desuso de sus órganos. Esto nos conduce al capítulo 2, que se trata de la variación en la naturaleza. Y si bien ya dijimos o externé una variación en la domesticación de los animales con respecto a los que no, también en la naturaleza de forma general se dan estas variaciones, tal vez no tan notorias. El ser humano lo que hace pues es clasificar aquellos animales que sean más preparados,
Y bueno, esto de alguna manera es un antecesor o es un previo pues para el surgimiento de nuevas especies. La variación en la naturaleza propicia diversidad de flora y fauna, y esto pues de alguna manera da o enriquece un ecosistema. El capítulo 3 nos habla sobre la lucha por la existencia o por la supervivencia. Aquí, de forma intrínseca de cada ser vivo, pues tiende hacia la supervivencia y hacia el aprovechamiento del recurso disponible que cuenta. Y bueno, algunos no logran reproducirse y no pueden o no dejan descendencia. Sin embargo, pues estos factores determinan si una especie se puede lograr a reproducir o no. Algunas características sobre la lucha por la existencia, pues bueno, es el aprovechamiento del alimento, del agua, de los recursos y sobre todo del espacio. La mayoría de los animales silvestres luchan por un territorio, son muy territoriales en este sentido. Entonces esto quiere decir que un animal no solamente demuestra su agresividad o su estado salvaje por alimento, sino a veces también por reproducirse, por tener un espacio que él considera seguro, un territorio determinado. Muy pocas veces entre animales interactúan entre sí de diferentes especies y habitan o cohabitan un mismo territorio. En la mayoría de ocasiones, pues esto no se da en el estado salvaje. Al contrario, cada quien tiene su espacio determinado, y hay algunas ocasiones en las que pues animales se enfrentan para luchar por este espacio, y pues bueno, es ahí donde se pueden llegar a suscitar muertes de los mismos animales. Y aquí pues una vez más la ley de la supervivencia del más fuerte, del más apto. Cosa que nos lleva al capítulo siguiente, que es el capítulo 4, selección natural o la supervivencia del más apto. Y bueno, aquí como su nombre lo dice, características físicas principalmente de un animal le permiten adaptarse mejor a su ambiente, tienen mayores probabilidades de producirse y de sobrevivir. Aquí pues bueno, se sumergen diversas condiciones de adaptación, diversas situaciones favorables o desfavorables dependiendo de lo que nos estemos refiriendo. Esto pues de alguna manera la supervivencia del más apto se refiere a aquellos animales que sean capaces de adaptarse y que sean tal vez más fuertes con respecto al otro, o incluso que cuenten con algún tipo de nexo cognitivo con otros animales y que se unifiquen para un bien común. Pues bueno, esto le permite la supervivencia. Por ejemplo, en los pingüinos que se mueven en familias, con respecto a manadas de leones, por ejemplo. Entonces esta característica también pues favorece también estas condiciones y hacen que se incrementen las posibilidades de supervivencia. A veces no solamente depende de un solo animal, sino que están inmersos la misma familia pues por esta lucha por la supervivencia y para la evolución. En el capítulo 5 nos habla sobre las leyes de la variación y bueno, es algo concluyente que a pesar de que se trate de una misma especie, van a existir diferencias o características diferentes, que si bien son muy semejantes en cuanto a morfología, en cuanto a genética, pues de forma física no van a tener las mismas características, incluso en su carácter. Pensemos pues en un animal que ha sido domesticado desde su nacimiento, seguramente va a tener un carácter más dócil o más tranquilo con respecto a uno salvaje. Y esto es algo sumamente normal, y, y que también los animales se adaptan. No siempre se pueden mantener en un estado de alerta o estado salvaje, sino que conforme va pasando el tiempo también se pueden ir adaptando y ir cambiando estas situaciones.
Pero en sí las leyes de la variación radican principalmente en causas que pues la especie no es idéntica entre sí, sino que también dependiendo del clima, dependiendo de las condiciones de vida o incluso de la ubicación geográfica, se pueden dar estas diversas situaciones o diversas características. Sin embargo, las diferencias también enriquecen y pueden dar al lugar a una evolución de una especie más desarrollada, y esto pues se debe a diferentes factores como lo que ya expliqué de la ubicación, del clima, del tipo de alimentación, incluso del tamaño que también puede llegar a tener las especies, la diferenciación de tamaño. En el capítulo 6 nos habla sobre algunas dificultades de esta teoría, y es que bueno, la ausencia de estudios fósiles de forma controlada o de forma más específica, pues de alguna manera imposibilita también la creación de leyes más específicas de este tema de fosilización. Hay algunas veces en las que eh, los fósiles se encuentran de forma fragmentada, y esto de alguna manera al investigador lo limita en cuanto a evidencias tangibles, porque de alguna manera se pueden encontrar algunos restos fósiles de especies pasadas, y bueno, es un trabajo sumamente complicado porque bueno, al tratarse de especies de hace miles de años, seguramente el estado de estos fósiles no es el más idóneo, no es el más ideal. Entonces pues de alguna manera esto también imposibilita que se cuenten con estudios estrictamente científicos de cómo ha sido la evolución de algunos animales. Y esto quiere decir que algunos órganos que no se conoce con certeza, como algunos órganos tan complejos como es el ojo humano se han originado de forma evolutiva. No hay un estudio exacto que determine cómo se forman órganos tan complejos como el que acabo de mencionar. Y bueno, solamente queda o determina que pudieron haberse desarrollado de forma gradual, como ya lo dije, empezando por estructuras simples que favorecen una ventaja. Y bueno, esto nos habla el capítulo 6, las dificultades. Consecuentemente, nos enfocamos en el capítulo 7 ahora, que es objeciones a la teoría de la selección natural. Y bueno, aquí es una idea principal la que voy a decir, que es la presencia de órganos inútiles o rudimentarios. Esto quiere decir que algunas especies, debido a diversas situaciones desconocidas, porque no se puede conocer a certeza por qué se ha dejado de utilizar ciertos órganos o ciertos vestigios orgánicos, pues no es determinante. Sin embargo, pues sirven como historia evolutiva en nuestros ancestros, y prueba fidedigna que es un antepasado en común. En el caso, por ejemplo, de nosotros con las muelas del juicio, que se pueden considerar como un órgano inútil y a veces muy molesto, pero bueno, por algo nuestro cuerpo de alguna manera estaba preparado pues para desarrollarse en algún momento, ¿no? Las muelas del juicio, y seguramente era porque pues en nuestra historia evolutiva en algún momento sí fueron utilizados y fueron de gran utilidad en algún momento de nuestra existencia. Sin embargo, pues hoy en día se consideran prácticamente obsoletas, y es una prueba de que tal vez sufrimos una evolución y que ahora pues ya no las necesitamos, y que pues también es importante ver
que nuestros antepasados sí contaron con este tipo de, de órganos que seguramente fueron de mucha utilidad. En el capítulo 8 nos habla de la hibridación. Y bueno, la hibridación quiere o refleja la reproducción entre dos especies distintas o de variedades distintas. Se concibe principalmente que la hibridación da como resultado o como producto pues un animal infértil que no es capaz de reproducirse. Y si bien esto es medianamente cierto que la hibridación provoca únicamente un producto infértil, pues esto no es tan concluyente. Se da más en el caso de las plantas, que sí hay ocasiones en las que un híbrido sí puede llegar a formar descendencia o genética, pues de alguna manera algunos híbridos entre especies son totalmente fértiles o medianamente fértiles, en especial por las plantas. La hibridación de alguna manera refuerza también la parte de selección natural de los seres humanos y de las ganas o el deseo de poder tener las mejores condiciones o las mejores características de dos mundos o de dos especies con el fin de concebir siempre hacia algo perfecto. Creo que la humanidad siempre tiende hacia este estado mental de perfección, hacia algo que a la evolución tal vez le tome mucho tiempo. Bueno, el humano pues ha tenido que intervenir este tipo de cosas pues para producir algo con características más adecuadas y más diversas. En el capítulo 9 nos habla sobre la imperfección del registro geológico, la aparente falta de formas intermedias en los fósiles, es decir, la escasez de pruebas fósiles que muestren las etapas de transición entre especies. Y bueno, aquí algunos puntos clave que quiero resaltar, o que quiero acotar, pues es principalmente el registro fósil es incompleto. Como ya lo mencioné hace unos capítulos pasados, pues las condiciones de un fósil, de que resulte en algo concluyente, se torna algo complicado debido a diversas situaciones, pero principalmente el tiempo del fósil, pues imposibilita mucho el hecho de que sea una prueba fehaciente de cómo eran nuestros antepasados. Si bien hay algunas muestras que sí demuestran cómo eran, no es tan concluyente porque principalmente no se le da una continuidad, o a veces los fósiles pues cuentan con fragmentos o formas imperfectas de esto y a veces puede llegarse a dar sesgos de interpretación que muchas veces no son determinantes. Además, pues bueno, existen extinciones y cambios geológicos a lo largo de la historia de la Tierra, periodos de extinción y de transformación. Es algo muy particular pues de nuestro planeta que conforme vaya pasando los años, la transformación de nuestro territorio pues se vaya reconstruyendo o deconstruyendo, pues dependiendo de diversas situaciones, incluso hasta del cambio climático. Entonces pues esto también imposibilita mucho el registro fósil, es incompleto. Y bueno, en el capítulo 10 nos habla sobre la sucesión geológica de los seres orgánicos. Esto quiere decir, los fósiles encontrados en diferentes capas geológicas muestran que las especies han cambiado gradualmente a lo largo del tiempo. Cada periodo tiene su conjunto de especies, aunque a menudo están relacionadas con las del periodo anterior. Bueno, uno de los postulados de la historia de los fósiles es que, pues de alguna manera, se ha logrado determinar que un antepasado siempre tiene características diferentes a las nuestras. Y esto quiere decir que incluso órganos tan complejos como el ojo, pues vienen o tienen una razón de ser.
no solamente aparecen de forma independiente, sino que nacen de algo muy sencillo y a través del tiempo se van adaptando, se van mejorando hasta que resulta en algo más complejo y algo más incluso funcional o efectivo, ¿no? Que se transforman a lo largo del tiempo. Hay algunas ocasiones en las que se hace una relación entre especies fósiles actuales y bueno, como ya lo mencioné, se hace esta contrastación y siempre se encuentran semejanzas, pero principalmente se encuentran diferencias de mejora. En el capítulo 11 nos habla sobre la distribución geográfica. Y bueno, la distribución geográfica, algunos pensaríamos que es de forma aleatoria y que desde Pangea, pues principalmente se hicieron o se dividieron los continentes y fue de forma aleatoria, sin algún tipo de razón de ser. Sin embargo, Darwin también demuestra que, que las especies que habitan en un ambiente determinado, pues se han tenido que adaptar a estas situaciones climatológicas, estas situaciones de humedad, de viento, de suelo, de agua dulce, salada. Entonces, pues las especies, dependiendo del tipo de recurso con el que cuenten, pues bueno, se van adaptando y siguen estos patrones. Y hay algunas ocasiones en las que sus órganos o su misma morfología, pues se tiene que también adaptar a estas situaciones. En el caso, pues, por ejemplo, de las montañas, los océanos y desiertos, actúan como barreras que impiden la dispersión de especies. Pues cada montaña, de alguna manera, nos funciona o nos asemeja a un tipo de frontera que los animales a veces no logran traspasar, y tal vez atrás de la montaña hay más recursos de los que se encuentran de este lado. Entonces esas limitaciones por aspectos naturales, por barreras naturales, pues bueno, también desencadenan eh, la evolución o la extinción de algunas especies dependiéndose del tipo de recursos con los que cuenten. Y bueno, así como también hay algunas especies, principalmente aves, que logran colonizar algunos otros territorios, ¿no? Entonces, eh, esto, esto puede ser de gran utilidad, principalmente porque al colonizar otra área, pues pueden llegar a tener más recursos a su alcance, ¿no? Por ejemplo, pues las aves migratorias. Hay algunas aves que se adaptan y esto me hace pensar en el capítulo de la ley del más apto. Aquí no solamente sobrevive el más fuerte o el más inteligente. Un claro ejemplo pues son las aves. Si comparamos un ave con un león, por ejemplo, pues el león, por su forma física, por su fuerza, seguramente pensaríamos que tiende más a la supervivencia, pero a veces esto no es posible. Mientras que un ave pues cuenta tal vez con una fuerza menor, con incluso características físicas más menos desarrolladas que las de un león, incluso a nivel de su organismo, pues está menos desarrollado, ¿no? Pero esta virtud de las aves de poder volar, pues bueno, le confiere una capacidad inmensa o casi ilimitada de poder colonizar otros territorios, y le permite también pues la adaptabilidad a estos mismos y la supervivencia. Entonces, difiero, hay algunas cosas de que no solamente sobrevive el más fuerte, sino el que también con lo que tiene en sí mismo de forma intrínseca o con las características físicas con las que cuenta, pues bueno, las aprovecha al máximo en el caso de las aves y pues así logran su evolución, ¿no? En el capítulo 12 pues es una continuación de la distribución geográfica. Pues bueno, las diferentes especies que pueden habitar en ambientes húmedos, oceánicos, de agua dulce, salada, las diferenciaciones que hay, incluso con las del viento. Hay algunas islas muchas islas carecen de ciertos grupos de animales, como mamíferos terrestres,
pero tienen gran cantidad de aves, insectos o plantas. Entonces esto quiere decir que tal vez en un espacio determinado, en un territorio determinado, eh, se carece de mucha diversidad en cuanto a la fauna. Sin embargo, hay abundancia de otros. Tal vez no se cuentan en algunas islas con mamíferos terrestres, pero se encuentran con una diversidad enorme de cantidad de aves, insectos o plantas. Y bueno, esto de alguna manera la naturaleza ha tenido que adaptarse también a estas situaciones. Y bueno, en ausencia de otros animales, pues hay prevalencia o hay abundancia de otros. Bueno, ya lo mencioné, la distribución de los organismos de agua dulce, de agua, eh, lo que indica que pueden viajar por medios inusuales, que transportan huevos o larvas adheridas. En el capítulo 13 nos habla sobre afinidades mutuas de los seres orgánicos, morfología, embriología, órganos rudimentarios, similitudes estructurales. Bueno, esto ya lo hemos comentado, las diferentes características de los animales, las similitudes incluso de su genética, de su morfología, embriología, y la clasificación que se ha tenido que determinar pues para poder ubicar a cada una de las especies y darles un registro merecido pues para que se puedan llegar a diferenciar una especie de otra. Y bueno, aquí entra la taxonomía en géneros, familias, órdenes, etcétera. Y bueno, esto es simplemente por clasificación, por meramente pues por agruparlos en algún género, en alguna familia, ¿no? Y bueno, esto también deriva que estudios de nuestras especies antepasadas, pues bueno, se les pueda determinar un género, una misma familia, y que el estudio pues de esa misma evolución sea un poco más sencilla. Por ejemplo, Darwin muestra que muchas especies diferentes comparten estructuras corporales similares, como el esqueleto de los vertebrados. Esto quiere decir que bueno, nuestro antecesor contaba con estructuras semejantes, y esto quiere decir que bueno, nosotros nos hemos ido también adaptando, seguramente ha tenido uno que otro cambio, pero siempre parte desde una base. Para llegar ya al cierre de este podcast, pues bueno, como conclusión podemos determinar que de forma independiente, pues las especies se van formando de forma gradual, partiendo desde un antecesor, y que las especies no son fijas ni fueron creadas de forma independiente, sino que todas las formas de vida descienden de un antepasado en común, y que las pequeñas variaciones acumuladas pueden dar lugar a nuevas especies. Asimismo, pues la evidencia refleja a través de los fósiles pues esta teoría, además de que la distribución geográfica, climatológica, o incluso la abundancia o disminución de recursos, pues bueno, también propicia la supervivencia de algunos animales. Y bueno, en general, pues Darwin argumenta en estos 14 capítulos, pues de cómo es la vida, cómo es el origen y cómo tienden la mayoría de estas especies hacia la evolución, y que si logran pues en algún momento extinguirse, pues al menos dejar huella de lo que en algún momento fue. Y bueno, de forma general, pues este ha sido el resumen de los 14 capítulos propuestos por Charles Darwin, su libro de El origen de las especies. Y bueno, eso sería todo.